esta semana vamos a empezar a hacer ¿ya? Vamos a ir viendo algunos temas de importancia, igual lo que es la parte de ginecología, y luego vamos a llevar todo lo que nos corresponde. Cuando hablamos de embarazo y medicamentos es un tema para la mujer embarazada es muy importante. Hay algunas embarazadas que tienen miedo a tomar el paracetamol y algunos médicos que no manejamos el concepto incluso influimos en ese temor de la mujer embarazada. Existen medicamentos que puede consumir normalmente en el embarazo y existen medicamentos que no. De la misma forma las vacunas, cuáles se pueden utilizar durante el embarazo y cuáles no. Entonces el objetivo de este tema es un poquito orientarnos en ese sentido y hablar cuándo se habla de malformación mayor, cuándo se habla de malformación menor y cuándo no es una consecuencia de la medicamento. Entonces vamos definiendo algunos conceptos. Y vamos a empezar de esto, de la teratogenia. Cualquier droga puede causar un efecto deletéreo, puede causar una anomalía al feto, que puede ser anatómico. Algunos causan funcional la deficiencia de alguna enzima, que no se puede modificar. Entonces son conceptos que vamos a identificar. Y esto van a ir conociendo, porque algunas de las mujeres no sabía que estaba embarazada y he estado consumiendo antigripales o estaba consumiendo medicamentos. Y ahora me dicen que estoy embarazada de 2, 3, 4, 5 semanas, bien preocupadas. Si le ha hecho efecto, va a tener malformación. Entonces ya para ir viendo, ¿sí? Cuando un medicamento, concepto, en los primeros meses de embarazo, primeras semanas de embarazo, estamos hablando de 2, 3, 4, 5 semanas, produce el efecto del todo o nada. Si ha atravesado la placenta, ha llegado al feto y le ha causado alguna anomalía, se va a producir un aborto. Pero si no, pues va a continuar. Ese es el efecto del todo o nada en las primeras semanas de gestación. Porque lo que se está desarrollando ahí es el botón embrionario, todo el sistema cardiovascular. Si ahí te va a afectar, se supone que todo va a estar, ¿sí? Y estamos hablando. Entonces, el primer concepto, casi todos los componentes de las drogas que son solubles en los lípidos cruzan la placenta. Entonces, ahí ustedes tienen que aprender a manejar, o nosotros tenemos que aprender a manejar. Cuando nosotros leemos el vademecum, dice hidrosoluble, liposoluble. Entonces, si dice los liposolubles, saben que pasa a la placenta. Esto es el primer concepto, ¿sí? Por ejemplo, ahí van ustedes viendo warfarina, hidrosoluble o liposoluble, medicamento liposoluble a través de la placenta. Tienen que saber esos conceptos. Saber su solubilidad es importante. Todas las drogas liposolubles pasan, pero también influye otro el peso molecular. Puede ser liposoluble, pero de alto peso molecular, ¿pasa o no pasa la placenta? Entonces, esos son conceptos que tienen que empezar a manejar, que muchas veces no los explicamos aquí, pero los preguntamos en el examen, combinando. No se quejen, yo les digo así. Las sustancias solubles en agua cruzan más fácilmente la placenta, mientras más bajo sea su peso molecular, ya lo va asociando, ¿sí? Entonces, drogas hidrosolubles de bajo peso molecular pasan a la placenta. Drogas hidrosolubles de alto peso molecular, hay que ver, ¿no? Cuánto es el peso molecular. Los iones orgánicos largos como la heparina y la insulina no cruzan la placenta. Y eso es importante que sepamos sobre la heparina e insulina, porque son medicamentos que van a ver A, B, C, va a estar dentro de la B y la C, pero no pasan la placenta, pero son medicamentos que utilizamos durante el embarazo, ¿ya? La heparina, la insulina sobre todo.
ahora que hay varios casos de diabetes. Entonces, vamos a hablar ahora de las malformaciones. ¿Listo? Ahí el concepto. Los medicamentos, vamos a decirlo en un caso, pueden causar defectos en humanos, que pueden ser genéticos, pueden ser ambientales, y que nos pueden ocasionar una malformación mayor o una malformación menor. ¿A qué se refiere malformación mayor? Es aquella que es incompatible con la vida. Ahí está la anencefalia, ¿sí? Ahí viene casi todo el sistema nervioso central, la anencefalia. ¿Listo? Entonces, para que no se confunden los puntos, una malformación mayor es aquella que es incompatible con la vida. ¿Lo ven? ¿Sí? A veces los confundimos. Dos, una malformación mayor es aquella que requiere cirugía mayor para su corrección. Puede ser, por ejemplo, el paladar hendido. No estamos hablando del labio leporino, paladar de adentro, ¿no? ¿Sí? Una enfermedad cardíaca congénita, transfusión de gran espacio, ¿sí? Tetralogía. 3. La que puede producir una disfunción mayor. ¿Listo? Anatómicamente está bien, pero neurológicamente no, ¿sí? Como retraso mental. ¿Listo? Ahora, ¿qué son las malformaciones menores? Ahí está. Es aquella que sus efectos no ponen en riesgo la vida o las funciones del ser humano. Tenemos todo, un dedo extra, un apéndice cutáneo, la que está acá. ¿Sí? Listo, malformaciones mayores, las malformaciones menores. Y esto es lo que hablaba con ustedes, ¿no? ¿De qué manera el embrión responde a un agente teratogénico? Y este es el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo de respuesta del embrión? De 3 formas. A baja dosis no hay efecto. ¿Sí? Por eso muchas veces hablamos incluso ya adelantándonos a lo que es la lactancia. A dosis intermedia puede aparecer un patrón malformativo orgánico específico. ¿Qué significa? Afectar a determinado órgano, corazón, riñón, sistema nervioso central. 3. A dosis altas el embrión puede morir, causando la acción teratogénica irreconocible. Generalmente, eso es lo que pasa en las primeras semanas de embarazo. El efecto del todo o nada. Entonces, cuando viene una paciente y te dice, he consumido esto, no sabía que estaba embarazada, hacer una ecografía, te sale 4 o 6 semanas, embrión con latido cardíaco, probablemente no ha tenido ningún efecto. Y si ha tenido un efecto, te va a salir con un huevo anembrionario. Ahí está, ¿ya? No es para otra cosa. Entonces, estos 3 conceptos nosotros tenemos que manejar cuando nos ponen la categoría A, B, C, D del medicamento. No tiene riesgo durante el embarazo, ¿sí? Se ha visto que en animales hay, pero en humanos no. La otra dice riesgo-beneficio, la otra no se debe usar, la otra dice pues, que sí causa. Entonces nosotros tenemos que ver, si te sale un medicamento clase D y es necesario que lo utilices, ve si es a baja dosis, lo vas a utilizar a dosis intermedia o a dosis alta. Por ejemplo, el metronidazol. O voy a utilizar dosis única o voy a utilizar dosis múltiple. Entonces, a eso me refiero con estos conceptos y que ustedes lo tienen que ir analizando al momento. También tiene relación la vía de administración, porque los medicamentos, de acuerdo a su farmacocinética, ¿no? Por el mecanismo de absorción, distribución, también el volumen o el efecto terapéutico, pues es mayor o es menor. Se dice, ¿no?, que a pequeñas dosis
por varios días, el efecto es menos dañino que la cantidad total administrada en una única vez. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos conviene dar a dosis bajas por periodos prolongados que dar en una sola toma, ¿sí? Dosis consecutivas inducen enzimas que pueden degradar el teratógeno. Es lo que nosotros hablamos de cuando alguien tiene alergia, va, ¿no?, al alergólogo y lo desensibiliza. Va colocando dosis bajas, hasta que pierde. Bueno, el efecto más o menos a eso se refiere, ¿sí? Introducir enzimas que puedan degradar el teratógeno. Dosis secuenciales. La dosis secuencial es la dosis alterna. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos quimioterapia para la enfermedad molar, más referida con el embarazo, para el coliocarcinoma, utilizamos metotrexato, pero utilizamos secuencial. Utilizo el día 1, el día 3, el día 5. El día 2 utilizo ácido folínico, secuencial. Bien, ¿listo? Pues destruye las células que catabolizan la droga, produciendo mayores consecuencias. Ahí está el otro concepto que manejamos. Ahí está, lo que les decía, ¿no? Durante las 2 primeras semanas es relativamente resistente a drogas. Y hay efecto del todo o nada, eso pónganlo ahí, ¿sí? Durante el periodo de organogénesis, estamos hablando básicamente hasta las 12 semanas, ¿verdad? Cuando hemos hablado de diabetes y gestación, empieza a las 6 semanas con la pasión del corazón, a las 6-7 semanas cardiovascular. Pues este periodo de organogénesis es de alta susceptibilidad a un agente teratogénico, ¿no? Y aquí los teratógenos son órganos específicos. ¿Qué significa órgano específico? Si está en la semana de desarrollo del corazón, pues el corazón se va a afectar. Si está en la semana de desarrollo del riñón, pues el riñón va a ser afectado, ¿no? Entre las 8 y 9 semanas, el sistema nervioso central, lo más común que va a aparecer, ¿sí? Órgano específico es el tipo de órgano y el tipo de célula. Entonces, pasado el periodo de organogénesis, va a afectar básicamente el tamaño, el crecimiento de los órganos. Ahí nos estamos refiriendo a las patologías que cursan con restricción de crecimiento intrauterino, tipo 1. Arriba de 12 semanas, si se administran andrógenos, puede producir esto, la clitoromegalia o masculinización, se llama el feto femenino, ¿sí? Puede haber falta de fusión de las hojas labioscrotales y nos van a... Y esto es, el cerebro empieza a desarrollarse, ya hemos hablado, ¿no? El sistema nervioso central de 10, ¿verdad? Pero va a continuar su desarrollo en el segundo y tercer trimestre. Incluso el sistema nervioso central, ¿ya?, su desarrollo lo va a alcanzar después del nacimiento, hasta los 6 años, según los pediatras. Algunos dicen hasta los 2 años, ¿listo? Entonces, pues puede haber anomalías durante toda la gestación a nivel del cerebro y de las hormonas, dependiendo del agente teratogénico que pueda haber. Uno de estos es el dietilestol. Actualmente ya no se utiliza, ha salido del mercado, pero antes se utilizaba, ¿no?, como un agente de dolor. Y este es el síndrome del alcohol fetal, es clarito, ¿no? Produce cerebros pequeñitos, ¿sí?, y restricción de crecimiento intrauterino. ¿Cómo actúa el teratógeno? ¿A qué se llama teratógeno? No todos los medicamentos son teratogénicos, ¿sí? Tiene diferentes niveles de acción. Puede ocasionar mutación genética, transposición o transmutación, debido a clivaje cromosomal, a depleción o inhibición de los precursores o sustratos, ¿no?, de los tejidos que van a constituir el órgano, depleción de fuentes de energía, debido a inhibición de enzimas, cambios en la integridad de la membrana, disminución de la división celular,
lo que estamos hablando de los entornos, ¿no? Disrupción de la migración celular, es lo que hablamos cuando hay desarrollo de los órganos entre las 12 y 14 semanas, por ejemplo, en lo que son las células germinales de la mujer y del varón, ¿no? Para dar lugar a lo que es el útero, ovario y trompa. Ahí es donde se producen las alteraciones anatómicas del útero, el útero tidelfo, el útero arcuato, todo lo que ustedes están hablando. ¿Listo? ¿Conocen? Y nosotros, ¿cuándo le echamos la culpa a un medicamento? Es decir, cuando yo digo este medicamento es teratogénico, es decir, señora, este medicamento te ha causado esta malformación. El niño nace con, ya, puede nacer, lo que hemos dicho, con un apéndice extra, un dedo extra, te va a nacer con una cardiopatía. Durante el embarazo, ustedes hacen la anamnesis y ven que ha tomado diferentes tipos de medicamentos a diferentes edades. Yo, ¿cómo sé cuál de estos medicamentos ha causado esa acción teratogénica? Entonces, para echarle la culpa a ese medicamento, debe cumplir estos criterios. Son criterios que debe cumplir para decir, este agente es teratogénico, este es el causante. Entonces, uno, este agente se ha asociado con pacientes que presentaron una determinada anomalía en los controles, es decir, si hay casos reportados por la ingesta de este medicamento. Dos, un patrón de anomalías consistente en un teratógeno sospechado, que la misma anomalía se haya presentado. El agente estuvo presente durante el estadio de organogénesis y ocurrió la anomalía, que significa que el medicamento que ha tomado, por ejemplo, tiene malformación a nivel cardíaco, que la gente haya estado tomando cuando cursaba las 7, 8 o 9 semanas de gestación. A eso se refiere. ¿Sí? Que haya varios casos. 4. Que la anomalía fue menos común antes de que un agente estuviera disponible. Eso ya en grupos poblacionales que tienen que ver si han consumido o no. Y por último, que esta anomalía puede ser reproducida en animales administrando el agente durante el periodo de la misma organogénesis. Entonces, ahí se dice estos agentes son teratogénicos. En base a estos criterios, es lo que la FDA actualmente clasifica los medicamentos en A, B, C, que vamos a ver un poquito más adelante para que ustedes puedan tener conocimiento. ¿No? Ahí están las categorías de la FDA. Para que se funcione eso, lo hacemos acá, ¿ves? Entonces, esta es la categoría A, que dice que estudios controlados en mujeres, los medicamentos han sido administrados a las mujeres, no mostraron riesgo para el feto en el primer trimestre. El segundo, básicamente indica que estos medicamentos hay estudios en animales, no han demostrado riesgo para el feto, pero no hay estudios controlados en el ser humano. Eso es la categoría B del medicamento. En resumen. La categoría C pues dice que estos medicamentos más pues los estudios, 5 criterios que hemos hablado, revelan que el fármaco tiene efectos teratogénicos en el entorno de animales, pero no hay o no existen estudios en humanos. La clase D ya va a hablar. Existe evidencia positiva de riesgo para el feto humano. Ya se ha visto. Ya ha visto el problema humano. ¿Listo? Entonces, estas son las categorías. Cuando ustedes hablan de farmacología o han llevado farmacología, solo es recordarse.
Entonces esto es en animales, pues esto ya se hace en humanos, y esto, pues, lo que ustedes saben. El riesgo es mucho mayor, ¿sí?, cuando usamos en relación al beneficio, ¿no? Hay evidencia del riesgo total en base a experiencia en humanos y estudios en animales que demuestran anomalías de tal. Entonces, esa es la clasificación que hemos hecho de los medicamentos y que ustedes ya lo conocían. En función a los 5 criterios de los que hemos ido hablando. ¿Sí? Para cada una de las clases A, B, C, D, estos 5 criterios han tenido que estar presentes para irlos catalogando. Al final vamos a ver un poquito de las drogas más comunes, qué tipo de malformaciones causan, dependiendo del periodo de organogénesis. Un mismo teratógeno puede causar diferentes tipos de malformaciones. Eso va a depender de la semana de organogénesis que ha consumido. Eso es lo que nos dice. Si está consumiendo la mamá entre las 6 y 7 semanas, donde el periodo de organogénesis del sistema cardiovascular esté iniciando, probablemente afecte al corazón. Pero si empieza a tomar la misma droga entre las 9, 10, 11 semanas, también puede afectar al sistema nervioso central. Entonces, un mismo agente teratogénico puede ir de acuerdo a la etapa en la que está, ¿sí? Entonces, esto es lo que normalmente utilizan las mujeres durante el embarazo, o aquellas personas que no sabían que estaban embarazadas. Porque, por ejemplo, la isotretinoína, de aquí alguna de las chicas saben que utilizar, manejo para el acné. ¿Sí? Les dan cuando tienen acné. La segunda línea es para eso. Este teratógeno es clase, no deben utilizar. Pero muchas mujeres, pues, como les he dicho, a veces no se dan cuenta si están embarazadas o no, hasta el segundo, tercer, cuarto mes. La vitamina A no es teratogénico, se puede administrar, es protector, primera, segunda barrera a nivel de la mucosa. ¿Sí? Las anomalías que produce este medicamento, pues ahí está, dependiendo de la edad gestacional, malformaciones mayores como las craniofaciales, cardíacas, el sistema nervioso central como el micrognatia, el paladar hendido. Vamos viendo. Esto es la isotretinoína. Y cabe recalcar que el uso tópico, ¿sí?, es de bajo riesgo. Siempre tenganlo presente. Aquí está lo que estamos hablando. Actualmente existen algunos medicamentos antineoplásicos, quimioterápicos, que se utilizan durante el embarazo, sobre todo las en segunda mitad, en aquellas pacientes que tienen un cáncer, no va a ser avanzado, o un cáncer de mama avanzado. Son drogas paliativas, debido al efecto. Por ejemplo, el metotrexate es un medicamento que ya está aprobado clase D, puede ocasionar efectos craniofaciales, anomalías congénitas múltiples, dependiendo de la edad gestacional. En el primer y segundo trimestre está contraindicado. La azatioprima, ¿sí?, está asociado a pequeños para la edad gestacional. Nosotros los conocemos como RCI, ¿no?, restricción de crecimiento intrauterino. La ciclofosfamida no se debe utilizar, totalmente contraindicada al embarazo. Y la cloroquina, ¿sí?, está asociada con la paresia cocleovestibular, ¿no?, con la sordera congénita. Algunos anticonvulsivantes que utilizan los pacientes que tienen síndrome epiléptico, pues están asociados a paladar hendido, labio limbolímica, anestesias congénitas, por ejemplo, el ácido valproico y la carbamazepina. Generalmente la carbamazepina es la que más se utiliza en los pacientes que padecen de síndrome convulsivo, dosis de 250, pero está asociado con defectos del tubo neural. ¿Sí? La
phenytoína disminuye la producción de folatos y se va a asociar con anomalías congénitas múltiples. El 5 a 10% produce síndrome fetal de phenytoína, a que se refiere a 4 características, que es la microcefalia, el retraso mental y el dimorfismo craniofacial, ¿no? Dimorfismo craniofacial. Esto es lo que más común los pediatras de los neonatólogos nos dicen: tiene síndrome de phenytoína. ¿Qué ha pasado a esta señora con phenytoína? ¿Por qué no la suspendí durante el embarazo? No son características que clasifican a la paciente, ¿no? Síndrome fetal por phenytoína. Tiene la misma característica cuando hablamos del síndrome de alcohol fetal, cabeza pequeña, microcefalia, y tiene asociadas a anticoagulantes. Esto ya conocen ustedes, la warfarina, conocemos la fetal. Dentro de los antidepresivos podemos utilizar ambos, la fenfetilina y el litio. No se debe contraindicar. Pacientes que tienen hipotiroidismo, ¿sí? El metamizol va a producir el bocio fetal, pero el propilfidacilo se puede utilizar. En el examen le ponemos el PT1, así se abrevia el propilfidacilo. Entonces yo les pongo medicamento de elección PTU, metimazol. El yodo radiactivo pues no se debe utilizar, puede concentrarse en la tiroides y para ablación tiroidea y hipotiroidismo congénito, ¿no? Dentro de las drogas tranquilizantes, es lo que utilizamos generalmente en pacientes. Psiquiatría lo están utilizando pacientes. Cuando va a procedimientos quirúrgicos, hablamos de restricción de crecimiento intrauterino, dimorfismo, disminución del sistema nervioso central. Todos los tranquilizantes son clase y al nacimiento pueden producir hipotonía, hipotermia y depresión respiratoria. Dentro de los antieméticos que utilizamos en el primer trimestre del embarazo, ahí está, tenemos de primera línea el inflamato, de segunda línea la metoclopramida, no produce ningún efecto teratogénico, se puede utilizar. Los antiinflamatorios no esteroideos se utilizan por periodos cortos durante la gestación hasta las 28 semanas, ¿ya? Ahora la aspirina básicamente se puede utilizar a dosis bajas de 100 a 150 miligramos, ¿sí? Hasta las 36 semanas, sin ningún riesgo. Estamos bien, ¿sí? Puede ocasionarse con embarazos prolongados, disminución de la agregación plaquetaria y hemorragia. Sí tiene razón, porque inhibe la agregación plaquetaria. Nosotros, si vamos a hacer una cesárea o vamos a un cuarteto, si no tenemos pacientes que utilizan aspirina, suspendemos por lo menos 14 días antes, 2 semanas. ¿En qué caso utilizamos aspirina? Ustedes ya saben, pacientes con preeclampsia, aquellos pacientes que han sido diagnosticados síndrome de libro, pacientes que tienen lupus, todos nosotros, muchas mujeres embarazadas que actualmente toman aspirina. ¿No? Ahí está para que conozcan un poquito los antibióticos que pueden utilizar: las penicilinas, las cefalosporinas, los macrólidos, ¿sí? Se utilizan. Ahí estamos hablando de la amoxicilina, ¿sí? De la eritromicina, de la cefixima, ahí hablamos de penicilinas, todas las amoxicilinas, las cefalosporinas, de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Y aquí los macrólidos, ¿no? Todo lo que es la eritromicina, ¿no? Las sulfas, el sulfametoxazol, el que está asociado al cotrimoxazol, pues en el primer trimestre no se debe dar, ¿sí? El trimestoprim tampoco, por sus defectos físicos y cardiovasculares que puede ocasionar. Y las tetraciclinas no se deben dar, están contraindicadas, porque básicamente van a alterar la dentadura, ¿no? La nitrofurantoína es un medicamento que utilizamos de manera común durante el embarazo. Se da en primera línea para lo que es la infección de vías urinarias. Es un bacteriostático, ¿sí? Pero no se debe dar más allá de las 34 semanas, porque va a producir anemia hemolítica en deficiencia
por deficiencia de la glucosa 6-fosfato desoxigenasa. Anemias del recién nacido, no a la madre. ¿Listo? Metronidazol tópico en el primer trimestre a partir de las 14 semanas de la vía oral, ya puede dar el partir de la segunda semana, segundo trimestre. ¿Listo? Ahí están los aminoglucósidos, básicamente se habla de la sinfonía de la clitamicina, micacina, canamicina, los CTP, excepto la streptomicina y la canamicina. ¿Qué produce? Ototoxicidad, ¿no? Sordera. Los antifílicos son los antifúngicos que hablamos, ¿no? Las quinolonas no están permitidas durante el embarazo debido a la alta afinidad por el cartílago. Actualmente está en clase C, riesgo-beneficio. En pacientes, desde que ha entrado el COVID, todo eso, por los estudios se han ido cambiando y se va a utilizar, ¿no? La ciclovir pues se puede utilizar vía oral o vía tópica por cursos cortos. Esto hemos recordarles, más todo lo que hemos avanzado, los antiasmáticos que se utilizan en pacientes embarazadas que tienen asma, ¿sí? La adrenalina no, como antiasmático en el primer, segundo y tercero, porque va a contraer los vasos, produce desprendimiento. Eso es, que puede llegar en el primer trimestre a una hora. ¿Listo? La terbutalina es de elección, lo que normalmente toman todos los asmáticos, puede no altera mucho. La albuterol, de la misma forma, los corticoides se pueden sin ningún problema. Los agentes cardiovasculares, ahí están. Pueden utilizar dioxinas, no es teratogénico. La hidralacina y la alfa-metildopa tampoco se utilizan en pacientes con preeclampsia. Drogas de fibroadenina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina están contraindicados. No se debe utilizar durante el embarazo. La paciente estaba tomando y estaba embarazada, pues se debe suspender inmediatamente porque está asociada a displasia de utilidad renal, ¿sí? Y aún continuamos complicaciones. Los medicamentos antihipertensivos beta-bloqueadores no son teratogénicos, pero no se debe dar 2 horas antes del parto, no puede producir bradicardia neonatal. Los inductores de la ovulación no son teratogénicos. Los anticonceptivos orales no se les debe dar, son estrógenos y progesterona. Saben que la placenta, los estrógenos convuelven andrógenos, la progesterona pasa a ser andrógeno y después a ser estrógeno, entonces puede producir feminización al feto masculino, ¿sí? Y la progesterona puede producir hiperonigalia. Los andrógenos son los que van a masculinizar al feto femenino. Y ahí esto va con lo que consumimos normalmente, van a encontrar el tabaco. El tabaco se asocia a esto: bajo peso al nacer, prematurez, aborto, desprendimiento prematuro, placenta previa, ruptura prematura de membranas y muerte súbita infantil. Eso está en estudio. El alcohol, ahí está el síndrome de alcohol fetal, es el más común de las pacientes alcohólicas consueturinarias, se asocia a restricción del crecimiento intrauterino postparto y anomalías faciales, fisuras palpebrales, pliegues epicantales, puente nasal aplanado, nariz corta, labio superior delgado, orejas bajas, microcefalia, retraso mental, hiperactividad y déficit de atención. Ese es el síndrome del alcohol fetal. Esas 3 características los explicaron. ¿Sí? Yo les pongo síndrome de alcohol fetal, pues estas 3 cosas tienen que estar. ¿Sí? Son niños con bajo peso al nacer, que tienen anomalías faciales, yo puedo poner bajo peso al nacer, fuente nasal y microcefalia, tiene síndrome de alcohol fetal, madre consueturinaria, ¿no? La cafeína también está, no es teratogénico, pero sí está asociado al bajo peso, abortos, prematurez, ¿sí? Óbitos, y se asocia a la anemia, ¿no? Porque evita la absorción del hierro a nivel. Los narcóticos son clase, ¿sí? La marihuana no es teratogénico, pero puede producir trabajos de parto prematuros porque estimula la actividad uterina, ¿sí? Y lo que es básicamente es clase porque produce esto en útero, ¿no? Se restricciona, aborto, abstinencia.
cocaína, ¿listo? Entonces, si es informativo, es teratogénico, puede producir ausencia de dedos, destrucción anormal de las extremidades, como están viendo aquí, ¿no? Las comedias o las comedias del sistema nervioso. Y esto es lo que quiero que sepan. Son puntos tanto de las drogas, ya van a ir viendo, pero la radiación. Si yo te saco la radiografía, porque ustedes se han llevado imagenología, ¿no? ¿Cuántos grades una radiografía de tórax te transmite? ¿Cuántos te dispara? ¿Cuántos una radiografía te ha roto el hueso, te un disparo. ¿Cuántos? Depende de la parte. Entonces, toda radiografía que te van a sacar a una máquina, que es menor de 5 a 10 gramos, no es teratogénico, es una exposición. Pero si te estás exponiendo frecuentemente, es acumulativa la radiación, ¿no? Por eso es así. Cuando una mujer embarazada trabaja en el área, puede tener efecto. Pero si tú estás haciendo por primera punta, con tus padres, ¿te vas? No. El efecto es mínimo, no es teratogénico. Por eso digo, una radiografía de tórax dispara esto. Y para que sea teratogénico tiene que llegar ahí. Imagínense cuántas veces lo quiero. Pero para entender. Pero depende de la que está del peso desde el principio. Entonces, vamos viendo eso, ¿sí? Entonces, ¿a qué me voy con esto? Los grandes problemas que tenemos, incluso médico-legales, es cuando no explicamos a la paciente el grado de exposición que tiene y el grado de riesgo. Generalmente los accidentes de tránsito son de los médicos generales. Porque está embarazada no quiere sacarle la placa y se lo despacha. Y regresa a las 2 semanas y está choco, su mano y era una fisura o era una fractura desplazada que no era. Entonces, en el sentido de que ustedes sí pueden solicitar, el abdomen siempre le va a cubrir por prevención, pero que gran efecto no les va a hacer. ¿Listo? La radiación terapéutica, sí, para, por ejemplo, la terapia que utilizamos, pues sí, es teratogénico, está contraindicado durante el embarazo. ¿Listo? Se utiliza en los primeros semanas, va a producir un aborto, puede asociarse a la restricción del crecimiento o caso metástasis. Una mujer embarazada no debe tener fiebres, porque la temperatura sí es teratogénica, 38, 39 grados. Si ya ha pasado el periodo de organogénesis, puede producir hipoxia fetal. Entonces, una mujer embarazada no debe de tener fiebre. Incluso un niño en desarrollo, porque afecta el desarrollo neuronal y mata a los neuronas. ¿No? Una exposición prolongada de hipertermia puede causar efectos neuronal y síndrome dismórfico, malformaciones faciales que uno pues, no los puede catalogar en una ni en otra. Esto es para que conozcan y para que hagan los informes médicos legales. Ahora ya no hay mucho, ¿ya? Pero antes del misoprostol, que ahora todos lo conocen, para algunos es la tableta del crecimiento, para otros es abortivo realmente, sano, les digo a modo de broma, pero es así. Comprar piña ahora. Por ejemplo, el orégano es de uso común en el Valle Alto. Las mujeres que vienen del Valle Alto, de Yoshiba, o las mujeres que vienen de Cocapata, Moruchata, de la zona alta de Cochabamba, bien, muchas consumen y otras se colocan vía vaginal. Entonces tienen que saber, y algunas mujeres no saben, porque también utilizan para tratamiento para otras afecciones. Entonces, viene a la consulta y te dice, doctor, estoy tomando para enflaquecer y está embarazada.
¿Puedo seguir tomándote? Tú tienes que saber que esto puede reproducir la boca. Entonces, estas cositas sí hay que saber, porque muchas veces vienen para consultar. Gran parte de las mujeres, algunas hacen ejercicios, terapia, y dicen, yo consumo este tipo de jugos que contienen esto. Y tú tienes que ver que tiene jengibre, tiene albahaca, tiene piña, tiene ciruela. ¿Qué hibisco? Se puede ir, ¿sí? Hibisco. Entonces ahí vamos a quedar. Que no me vea la cámara. Já é muito bom.